Hola, en este video vamos a comenzar a abordar la hoja botánica, donde vamos a aprender puntadas básicas de bordado para poder construir distintas figuras botánicas como las que ven acá. Esta hoja forma parte de un proyecto mucho más grande que es el libro muestrario de puntadas, que es un proyecto de bordado súper completo donde aprendemos más de 100 puntadas y al cual podés acceder sumándote a mi suscripción paga que figura en la descripción de este video. El libro muestrario es apto para todos los niveles de bordado, tanto principiantes como avanzados, y la idea es que se convierta en tu propio manual de referencia. Para obtener el diseño de la hoja botánica, busca en la descripción el link donde está el PDF con todas las especificaciones para que puedas hacerla tal cual. Hoy vamos a ver 3 puntadas lineales básicas para construir las primeras ramitas de nuestra hoja. Para comenzar a bordar, lo primero que hice fue pasar el diseño de las ramitas a la tela. Para eso utilicé un marcador termosensible como el que ves acá, que es ideal porque una vez que terminas de bordar, borrás los restos de tinta con un poco de calor, que puede ser con secador de pelo o con plancha. El hilo que voy a utilizar es hilo de bordar Moliné, en mi caso voy a usar marca DMC. Es un hilo con 6 hebras, pero en cada puntada te voy a indicar cuántas hebras usar. Y voy a utilizar una aguja con punta fina adecuada para mi hilo. Voy a comenzar a bordar punto atrás y para eso voy a utilizar 2 hebras de hilo Moliné, haciéndole un nudito en el extremo de la hebra más larga. En este caso utilizo solo 2 hebras porque me gusta que la línea quede bien finita y limpia. Vas a ver que el punto atrás es súper sencillo y para mí es ideal para bordar todo tipo de líneas. Para comenzar no voy a empezar por el principio de la línea, sino que voy a dejar un pequeño espacio. Ese espacio es el tamaño que va a tener mi puntada. Una vez que saco todo el hilo, ahora sí voy a volver con mi aguja hacia atrás y voy a pinchar cubriendo ese espacio que había dejado en primer lugar. Cuando hago la segunda puntada voy a dejar un espacio, la idea es que sea del mismo tamaño que el anterior, y cuando pincho hacia atrás es muy importante que trate de meter la aguja exactamente en el mismo lugar donde termina la puntada anterior. Esto es clave para que la línea nos quede continua y no se vean pequeños espacios en blanco entre las puntadas. Y yo creo que es lo más importante a tener en cuenta para que las líneas hechas con punto atrás nos queden bien prolijas y limpias. Otra cosa a tener en cuenta del punto atrás es el tamaño de las puntadas. A mí particularmente me gusta hacerlas de más o menos medio centímetro y trato de que todas las puntadas tengan el mismo largo. Pero, por ejemplo, si me encuentro con una curva un poco cerrada, trato de ir achicando un poquitito las puntadas para poder doblar más fácilmente. En este caso, las curvas que tenemos no son tan cerradas, entonces no nos van a presentar ninguna dificultad. Como ya comenté antes, el punto atrás para mí es el ideal para bordar líneas finas, planas, incluso que tengan muchas curvas porque es súper fácil de adaptar. Una vez que terminamos, para evitar hacer nudos del otro lado de la tela, lo que voy a hacer es ocultar el hilo pasándolo por algunas de las puntadas y así, una vez que pasé 2 o 3, lo corto y listo. El segundo punto que vamos a ver es el punto tallo o cordón y en este caso voy a utilizar 3 hebras de hilo Moliné para darle un poquito más de volumen a la puntada. Ahora sí voy a comenzar sacando la aguja por el principio de la línea y una vez que saque todo el hilo para el otro lado, voy a pinchar un poquito más adelante dejando un pequeño espacio.
recuerden siempre que el espacio que dejamos es el tamaño que va a tener nuestra puntada y voy a sacar la punta de la aguja a la mitad de ese espacio que dejé. Y el hilo siempre lo voy a dejar hacia arriba. Para la segunda puntada, nuevamente voy a pinchar hacia adelante dejando un pequeño espacio y esta vez la punta de la aguja va a salir donde termina mi puntada anterior. Nuevamente el hilo siempre queda hacia arriba de la aguja. Este mismo movimiento lo voy a ir repitiendo durante todo el bordado de la línea hasta que llegue al final. Esto de que el hilo quede hacia arriba de la aguja es importante que en todas las puntadas sea de la misma manera, porque como la puntada se va a ir torzando, si nosotros vamos cambiando el hilo hacia arriba o hacia abajo, esa torsión va a cambiar de dirección y no va a tener aspecto de cordón. En este caso yo el hilo lo estoy poniendo siempre hacia arriba de la aguja, pero si lo hubiera puesto en primer lugar hacia abajo, en todas las puntadas tengo que dejar el hilo hacia abajo para que ese cordón que se va formando gire siempre para el mismo lado. A mí me gusta hacer esta puntada en un solo movimiento, es decir, sacar la aguja, pinchar y directamente ya sacarla, pero podemos hacerlo en más de un movimiento. Si la hacemos en más de un movimiento, lo que tenemos que hacer es pinchar hacia adelante, pasar todo el hilo para el otro lado de la tela y después sacar la aguja en donde termina la puntada anterior. Esta forma de hacer la puntada, si bien es un poco más lenta, quizás nos permite ser más precisas en dónde entra y dónde sale la aguja. El punto tallo, a diferencia del punto atrás, a veces se puede complicar un poquito cuando tenemos curvas muy cerradas, pero en ese caso tenemos que hacer lo mismo, es decir, achicar un poquitito la puntada para poder hacer la curva. Más allá de eso, es mi puntada lineal favorita porque me encanta la textura acordonada que tiene. Acá se puede ver bien la diferencia con el punto atrás, que es un punto lineal que queda súper plano, y el punto tallo o cordón tiene su volumen y su textura muy diferentes. Una vez que terminamos, nuevamente para evitar hacer el nudo del otro lado de la tela, lo que hacemos es pasar el hilo por debajo de algunas de las puntadas y cortamos. El tercer punto que vamos a ver es el punto cadena y nuevamente voy a utilizar 3 hebras de hilo moliné para que me quede con más volumen. Voy a salir con mi aguja por el principio de la línea, voy a volver a pinchar exactamente en el mismo lugar donde está saliendo el hilo y luego voy a sacar la aguja un poquitito más adelante sin pasar el hilo para el otro lado de la tela y la voy a pasar por adentro de ese rulo que se me estaba formando con el hilo. Esto es muy importante porque si no pasamos la aguja por adentro del rulo del hilo, no se va a formar el eslabón. Para la segunda puntada voy a meter la aguja adentro del primer eslabón, exactamente en el lugar donde estaba saliendo el hilo. Y voy a repetir, saco la aguja un poquito más adelante, la paso por adentro del bucle y ahí sí tiro todo el hilo para el otro lado de la tela. Acá nuevamente tenemos que controlar el tamaño de nuestras puntadas, porque si hacemos una puntada muy larga, el eslabón va a quedar muy estirado. Y si hacemos una puntada muy cortita, casi no se va a notar y no vamos a poder meter la aguja cuando tengamos que hacer la puntada siguiente. Entonces, nuevamente mi recomendación es hacer eslabones de más o menos medio centímetro.
El punto cadena nos va a dar una línea un poco más gruesa, también con cierta textura, y creo que de los 3 puntos es el que más se complica para curvas cerradas, porque a veces lo que pasa es que cuando estamos tratando de doblar, los eslabones como que se levantan un poquito. Así que no es el que yo suelo elegir cuando tengo que hacer líneas con demasiadas curvas. Cuando ya cubrimos toda la línea y queremos terminar, lo que hacemos es dar una puntadita por fuera del último eslabón para que nos quede bien agarrado a la tela. Nuevamente, para evitar los nudos, vamos a pasar la aguja por debajo de algunas de las puntadas y vamos a cortar. Para terminar, vamos a agregar las hojitas que estaban en las ramitas originales de la hoja botánica. Voy a utilizar 2 hebras de hilo moliné, que fue lo que usé en la línea de punto atrás. Y voy a hacer un punto margarita, que es como un punto cadena modificado o simplificado. La lógica es la misma que el punto cadena. Voy a salir por un lugar, voy a volver a pinchar con mi aguja en el mismo lugar y después voy a tirar todo el hilo y voy a dar una puntadita por fuera de mi eslabón, como hicimos cuando tuvimos que terminar la línea con punto cadena. A mí me gusta aprovechar las divisiones del punto atrás, entonces voy a ir haciendo un punto margarita cada 2 rayitas de punto atrás que tenga en mi línea. Y voy a ir cambiando la dirección de las hojitas, es decir, una la voy a hacer apuntando para arriba, la otra la voy a hacer apuntando para abajo y así voy a ir cambiando hasta completar toda la línea. El punto de margarita lo vamos a ver nuevamente cuando trabajemos las figuras de las flores, pero es un punto ideal para agregar detalles y decoraciones. Una vez que hicimos todas las hojitas, a mí lo que me gusta hacer a veces es rellenarlas. Para eso voy a utilizar un verde más claro, es el mismo verde que utilicé en el punto tallo, y simplemente lo que voy a hacer es dar una puntadita recta adentro de la hojita del punto margarita. Eso lo voy a hacer en cada una de las hojas y va a cambiar por completo el aspecto final de toda mi ramita. Recuerden que para ver los códigos de los hilos que yo utilicé tienen que descargarse la plantilla que figura en el link de la descripción de este video. También le voy a agregar las hojitas a las líneas que hicimos con punto tallo y con punto cadena, utilizando los colores que correspondan en cada caso. Así terminamos las 3 primeras figuras botánicas de nuestra hoja y vamos a continuar en el próximo video trabajando en las figuras de las flores. Si te gustó este video, te invito a suscribirte en mi canal y leer la descripción para conocer más de mi trabajo. ¡Nos vemos!